Dios mío, creo en ti. Dios mío, creo en ti. Espero en ti. Te amo sobre todas las cosas con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Te amo porque eres infinitamente bueno y porque eres digno de ser amado. Y porque te amo, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Ten misericordia de mí, pecador. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Vale Prometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos aquí de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al miércoles 8 de octubre del 2025. Nos acompañan en sala los hermanitos del grupo de oración de San Cristóbal Sur, parroquia de San Cristóbal Sur. Sean todos bienvenidos. Edwin, el Señor lo bendiga y todos los que lo acompañan, todos los que están en la sala, sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Le damos gracias a todos los hermanitos que nos apoyan, que nos brindan su cariño, que nos brindan su amor compartiendo el video, dándole like al video, suscribiéndose a los canales de YouTube y viendo nuestros canales de Facebook. Que Dios les bendiga de todo corazón. Les pedimos un cariñito también, y es que si les es posible, nos puedan ayudar a través de la página, a través del Nequi, ¿sí? Que está a nombre de Milena Bermúdez, con sus ofrendas, con sus diezmos. 301-551-2161, al final de la emisión lo colocamos en pantalla. Edwin, mi hermano, muy buenos días, el Señor lo bendiga, lo invito para que comencemos con oración. Claro que sí, muy buenos días, hermanitos, a todos los que nos están viendo en vivo y en directo y también a los que nos van a ver a través de las redes sociales en diferido. Todo esto lo iniciamos siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta mañana te queremos dar gracias, Señor, por un día más de vida y por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder llegar a estas personitas que nos van a ver a través de las redes sociales, también a estas personitas que nos van a escuchar en diferido. Señor, gracias por regalarnos este momentico para poder escucharte, Señor, para poder entender un poquito de lo que tú nos quieres, de este gran proyecto que tienes para nosotros. Gracias porque sabemos que día a día estás orando, 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 a pesar de que nosotros no lo veamos. La gloria y la honra toda es para ti. Amén. Iniciamos con la lectura. Lectura de la profecía de Jonás. Jonás se disgustó y se indignó profundamente y rezó al Señor en estos términos: ¿no lo decía yo, Señor, cuando estaba en mi tierra? Por eso intenté escapar a Tarsis, pues bien sé que eres un Dios bondadoso, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes del mal. Así que, Señor, toma mi vida, pues vale más morir que vivir. Dios le contestó: ¿por qué tienes ese disgusto tan grande? Salió Jonás de la ciudad y se instaló al oriente. Armó una choza y se quedó allí, a su sombra hasta ver qué pasaba con la ciudad. Dios hizo que una planta de rocío surgiera por encima de Jonás, pues dar sombra a su cabeza y librarlo de su disgusto. Para darle sombra a su cabeza y librarlo de su disgusto. Jonás se alegró y se animó mucho con el ricino. Pero Dios hizo que al día siguiente, al rayar el alba, un gusano atacase al ricino que se secó. Cuando salió el sol, hizo Dios que soplase un recio viento solano. El sol pegaba en la cabeza de Jonás, que desfallecía y se deseaba la muerte. Más vale morir que vivir, decía. Dios dijo entonces a Jonás: ¿por qué tienes ese disgusto tan grande por lo del ricino? Él contestó: lo tengo con toda razón, y es un disgusto de muerte.
Dios repuso, tú te compadeces del ricino, que sí cuidaste ni ayudaste a crecer, que ni cuidaste ni ayudaste a crecer, que en una noche surgió y en otra desapareció, y no me he de compadecer yo de Nínive, que la gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen la derecha de la izquierda y muchísimos animales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, nos damos unos segunditos para poder discernir esta palabra y ver qué nos dejó Dios. Listo, comenzamos. Dorita. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy las lecturas están nutritivas por donde las miremos. Es una belleza adentrarse más y más cuando el Señor cuando nos tomamos de su mano. Me voy a referir hoy al Santo Evangelio. Mucho hemos repasado la enseñanza de nuestro Señor Jesús con el Padre Nuestro. Y esto me pone a mí, Dora, a reflexionar de verdad. Cuando oramos el Padre Nuestro, de verdad, que tanta disposición de mi corazón hay cuando digo yo, perdónalos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Cuánto de verdad hay de humildad, de seriedad cada vez que oramos ese Padre Nuestro. O sea, lo pone a uno a pensar,
una oración enseñada por el mismo Jesús. Qué tanta seriedad, qué tanto amor, qué tanta sinceridad hay en esas palabras. Es como para masticar, como todo lo que es Jesús palabra, cada cosa que el Señor Jesús hizo y dijo en su momento, para que le hagamos vida hoy, para que sea lo más, lo volvamos lo más real posible en nuestras vidas. Es como la Sagrada Escritura me habló y entonces para mí la frase para mí sería la reflexión en no solo en nuestros pensamientos, que es lo que más oculto tenemos, ¿no? Sino en nuestros actos que sean coherente lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, Dorita. María Nancy. Sí, señor, muy buenos días. Yo escuchaba la respuesta del Salmo. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Y esto me lleva al Evangelio, donde dice el Señor, perdónanos porque nosotros perdonamos. Bueno, esto dice según San Lucas. En Mateo está más profundo, más extenso. Entonces yo digo, si el Señor me perdonara como yo perdono, y entonces me voy a la respuesta del Salmo. Yo soy lenta a la cólera y rica en piedad, o más bien al contrario. Qué tan difícil es de verdad ser en ese sentido, ¿no? Puntualmente ser cristiano. Porque si ser cristiano no solo es creer a Jesús o ponerme un título ahí, sino es tratar de imitarlo en el amor, en la misericordia, en el servicio, en que él amaba la voluntad del Padre en todo, en el despojo, en todo. Entonces, no debo decirle al Señor, me perdone como yo perdono. Debo decirle al Señor que me haga lenta a la cólera y rica en piedad. Y que, bueno, sí, como ser humano tengo tendencias, todos tenemos tendencias. Mire, aquí nomás está en Jonás. Él predicó, fue mensajero del Señor, porque ayer lo anterior a esta lectura nos decía que él fue a Nínive, predicó y todos se convirtieron. Incluso el rey dio órdenes explícitas que ayudaban a esa conversión. Y Jonás, en vez de alegrarse, se enojó. Y así el Señor le tenía teniendo paciencia, le llevaba la idea, lo paradeaba creativamente. Él le dijo, le hizo ver. Qué bueno que nosotros del Evangelio, por lo menos yo ya no digo, ay, tan bonito que habla, no, sino que me haga cuestionar. A Dorita la hizo cuestionar, a cada uno de ustedes nos haga cuestionar, no para darnos látigo y quedarnos ahí en el lodo cuestionándonos, sino para reflexionar, para mejorar y para no solo dejar que el Señor obre en nosotros y nos haga de verdad lentos a la cólera y no solo ricos en piedad, sino en esa sed de salvación de las almas, de llevar a evangelizar, sino también en la misericordia no solo en las obras de misericordia corporales, sino también en esas espirituales, que nos dé alegría la conversión. Hace un momento Edwin nos compartía experiencias del retiro que hubo fin de semana y más que las palabras, obvio, yo lo estaba escuchando, yo sentía la alegría de sus palabras, la emoción de sus palabras, la alegría de su corazón, así sea con un solo corazón, 2 corazones que se conviertan, que yo estoy segura que fueron muchos más, pero es eso, es ser lentos a dejarnos inclinar por las tendencias humanas y ricos y rápidos
en ir y proclamar el Evangelio y esperar que muchas almitas, muchísimas almitas, tengan ese encuentro personal con el Señor. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, hermana Nancy. ¿Quién más? No, más manitos Yo, levantadas. Edwin. Buenos días, Edwincito. Dios te bendiga y bendiga a todos mis hermanos. Un abrazo. Bueno, relacionado con la primera, con el Evangelio. Me voy yo también aquí a lo que el Señor les dice de la oración. Y digo yo, Jonás, ese profeta que podía, en esa historia de hoy, en este relato de hoy, decía yo, es profeta, pero como un profeta como depresivo, como que nada le gustaba, como que todo se le colocaba, se le decía, y como que me hallo yo como en ese Jonás, me siento como ese Jonás. Digo yo, cuando nos habla Norman, cuando nos habla la palabra, y no queremos como que nada nos llena, como que nada nos gusta, pero también me llama mucho la atención cómo aquí, cuando trato de huir, cuando trato de salir, cuando trato de buscar excusas, la excusitis, como dice Nancy, siempre hay algo y él se regresa en medio de en todas las situaciones que vivió. Digamos que el Señor siempre nos va a mostrar el camino, como lo dice la palabra, la obra buena que Él empieza en nosotros, Él la hará llegar a buen término. Y digo yo que la idea de cada uno de nosotros, o la mía en este momento, si estoy en esa situación de este profeta, que nada me gusta, que nada quiero, que nada me llena, que podamos escuchar la voz del Señor. Y aquí cuando dice en la primera lectura que el feliz cuando estaba el encino pues verde y que podía darle sombra, y cómo cuando yo me pongo solamente a pensar solamente en lo que me conviene a mí, en lo que, ay, qué chévere como estoy viviendo, pero no pienso en los demás como el Señor. O sea, que el Señor dice, vaya y hablen con los demás. Y lo que más me llama la atención aquí es que en medio de todas estas dificultades y en medio de toda esta depresión y en medio de este disgusto que no quería nada, ¿cómo hace posible que él vaya, diga no primero y después dice sí, y todo un pueblo se convierte? Entonces yo pienso aquí, digo yo, sí, en medio de todas las situaciones, el Señor está ahí. El Señor siempre nos está llevando de su mano, el Señor siempre nos está llamando, el Señor siempre nos está llamando al perdón, o sea, nos muestra su misericordia, y que yo, en medio de todas las dificultades, vuelva y para lo que fui llamado y para lo que fui hecho con el propósito de Papito Dios, que entonces sigamos ese ejemplo de Jonás. Amén. Amén. Gladys. Muy buenos días para todos, dándole gracias a Dios por este nuevo día, por permitirnos recibir la respuesta que Dios nos da cada día, porque para mí, en lo personal, discúlpeme que sea tan egocéntrica, pero es que la palabra de Dios, cada vez que yo la escucho, cada vez que yo definitivamente son respuestas para mí, respuestas para mi entorno. Las comparto, ¿por qué? Porque yo sé que muchas personas nos están escuchando y de pronto, como espejos de la vida, alguno se va a reflejar en las situaciones que nos está pasando a cada uno de nosotros. Cada vez que escuchamos y sentimos la palabra de Dios y nos da esa enseñanza, porque a veces nos preguntamos, precisamente anoche yo me preguntaba y me decía, Dios mío, pero qué cosa tan complicada es esta, qué cosa tan difícil, no entiendo por qué yo me siento así, como en esos momentos que uno dice, pero qué, así como Jonás, ¿no? Antes brava, sacando pecho con Dios y exigiéndole y diciéndole, bueno, pero qué, si yo quiero, yo ya le dije que yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ser esa hija
tuya, quiero ser esa hija amada, yo quiero hacer siempre lo que tú me digas, pero ¿por qué, Señor, así como esta vaina como tan duro, ¿no? Como, Dios mío. Y siempre Dios me pone que primero mi entorno, siempre primero mi entorno, siempre primero mi familia. Y es lo más complicado y lo más difícil, ¿cierto? Pero mire que Él es tan precioso y tan hermoso, así como le hizo a Jonás esa sombrecita, ese árbol, y luego ya se marchitó porque ya Jonás como que ya no le gustó esa sombra, ya y sigue bravo, porque igual es Dios enseñándole a uno y uno de todas maneras diciendo no, pero por ahí no es como yo digo, es como yo quiero, ¿no? Siempre uno anteponiendo sus decisiones, su propia voluntad. Y anoche que yo dialogaba, hacía mucho rato, casi nunca, yo creo. Sí, anoche yo tuve un diálogo con un hijo mío y yo le decía a él precisamente eso porque él en este momento está pasando por una situación también un poquito fuerte. Entonces yo le decía, hijo, es tan doloroso, hazte cuenta todo lo que uno se ha equivocado, pero más doloroso aún es uno reconocer que se equivocó, que la embarró y seguir uno por lo mismo. A ver, lo más importante no es aceptar dónde y cómo se equivocó uno, sino qué es lo que uno va a hacer para mejorar esa situación. ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuál es el paso que hoy voy a dar? ¿Cuál es el paso que mañana voy a dar? Por la mañana, hijo, todos los días piense y dígalo. Y sí, mamá, yo sé, pero yo qué voy a hacer, no a mí, a usted, con Dios. A ver qué es lo que va a hacer mañana y cuál es el cambio nuevo que va a hacer para que las cosas cambien. 120,000 personas, dice Dios, y Dios dice, y nosotros no tenemos sino a nuestro entorno el poquito de familia que tenemos y a veces nos queda supremamente pesado porque son cosas fuertes darse cuenta uno de la manera como uno siempre, a todo momento y a todo lugar, uno se va equivocando, primero con uno, primero con Dios y luego con uno. Entonces es tan doloroso y yo anoche lloraba hablando con mi hijo y Dios me puso unas palabras que yo ahorita con esta palabra que Dios nos da con lo de Jonás, dijo, Dios, gracias. Gracias, Padre. Gracias porque siempre me estás educando más, siempre me estás enseñando más, siempre me estás dando que aprender y que compartir, que comunicar, cómo hacerlo. Gracias, gracias, Padre, por eso. Mil bendiciones para todos. Buen día. Ay, qué bonito testimonio. ¿Y alguien más? Hablen ahora o callen para siempre. ¿No? Bueno, pues nada, iniciamos con la primera lectura. Venimos hablando de la historia de Jonás, profeta Dios tomó. Y que sí, era de esos profetas o de esas personitas de las cuales muchos de nosotros nos identificamos. Y es que cuando empezamos en un caminar del Señor, queremos tomar nuestros propios criterios para empezar a servirle al Señor. Entonces yo siento que a veces nos acomodamos en muchas cosas cuando estamos aceptando al Señor y ponemos como muchas condiciones, demasiadas condiciones para empezar a servirle al Señor. Dice aquí, Jonás se disgustó y se indignó profundamente. Cuando nos mandan de pronto a servir en la comunidad, a servir en la familia, a servir en algún lado, y las cosas no se hacen como uno dice o como a uno le gusta, nos pasa lo de Jonás, nos indignamos. Y nos indignamos con el Señor, que es lo más grave. Porque es que decimos, Señor, es que yo le estoy ayudando, yo estoy sirviendo acá en la parroquia, o le estoy sirviendo a mi comunidad, o estoy yendo a misionar, pero pues es que uno no ve que como que le vaya bien a uno, ¿no? Uno no ve que como que las cosas salgan.
uno le ha hablado tantas veces a estas personitas, le ha dicho tantas cosas, pero es que no, ellos no entienden. Eso es la verdad, es que no cuadran por ningún lado. Y yo lo he intentado, yo lo he hecho, y Señor, pero es que esta vaina no sale. Entonces ahí sí, nada que hacer. Ahí sí, de verdad que, y yo creo que muchos de nosotros llegamos a pensar que nuestras oraciones o nuestros actos o nuestros servicios realmente no están sirviendo, realmente no están dando esa respuesta que uno tanto espera. Y cuando uno dice, ay, yo ya oré por esa vecina, pongámosle el nombre a una vecina, o ya oré por ese familiar, o ya oré por esa persona que yo quisiera de verdad con el corazón que se transformara y que realmente Dios lo tomara. Y cuando uno siente que ya no, que dice, yo ya lo hice todo lo posible y Dios no, como que no. Entonces uno ya se opta para el otro lado, ¿sí? Decía Norman el domingo a uno de los chicos, le decía, Señor Dios, ilumínalo o elimínalo, pero haz algo. Y de pronto llegamos a eso, a que ya hicimos todo lo posible porque uno humanamente cree que ya lo hizo todo, ya uno se siente, mejor dicho, el instrumento del Señor. Y ya hice todo, pero como no dio resultado, pues entonces acabemos con eso. ¿Sí? No, ese ya no cambia. No, ese ya no. No, esto usted verá, hemos hecho, hemos orado, lo hemos hablado, le hemos predicado, le hemos hecho. Esa persona ya no. No, esa señora ya no. No, por más que, ese pelado ya por más que usted le diga, ese ya no tiene nada que ver. Entonces ya es mejor como desechar eso, como sacarlo. Como que ya no sirve. Y creo que esperamos eso. Que como no dio ese fruto y eso que yo tanto quería, entonces la fácil de nosotros es cortar. Chao. Dejar eso ahí. Pero Dios nos muestra más adelante y le muestra a Jonás y nos tomamos nosotros y muchos de nosotros que hablamos acá nos tomamos como esos Jonasas, nos sentimos como esos Jonás y nos dicen que ya no es nuestro criterio, ya no es nuestra voluntad, ya no es tu pensamiento, ya no es como tú quieres, sino es como Dios quiere. Y nos muestra una realidad que nos toca mucho y es, sentimos a veces compasión y sentimos a veces ese dolor con personas que a veces ni fu ni fa con. Cuando deberíamos sentirlo es precisamente con esas personas a las que más hemos insistido, con las que más hemos hablado, con esas personitas que tenemos que mostrar ese amor, esa misericordia que Dios está mostrando. La invitación acá es a no desfallecer y no creer que ya se perdió todo porque no salió todo como yo quería. Porque Dios nos dice acá, y le dice a uno, te compadeces del racino que ni cuidaste ni ayudaste a crecer y que creció en una noche y desapareció al otro, no importa, pero se compadeció más de eso que todo el esfuerzo y todo el trabajo que venías haciendo en mí, de todas las personitas que pudiste dar convertir. Es que como no era como yo quería, entonces Dios que baje un rayo y acabe con todo. Eso es lo que a veces nos pasa y Dios nos muestra esa misericordia, esa piedad. Y María Nancy ahorita me tocó muchísimo en que de verdad, como nos lo dice en el Salmo, que Dios es lento en la cólera y rico en la piedad. Creo que esa frase nos enmarca a nosotros en esos momentos en los que nos desesperamos porque no vemos resultados de tantas cosas que podemos llegar a haber hecho. De verdad somos pacientes, de verdad somos tranquilos, de verdad confiamos en que Dios hizo su obra.
Muchas veces oramos por personitas que uno dice, yo no sentí nada, yo sentí que eso era como normal. Como que yo no le di como esa gracia. No sentí el viento de la rosa de Guadalupe. No la sentí ahí, yo no sentí wow. Uno a veces cree que la emoción y la sensación es lo que va a cambiar a la persona o va a creer que Dios transformará a la persona y no, Dios actúa a su manera y nos pide ser lentos en el cólera, no llenarnos de esas malas energías del saber que estamos viendo los resultados, pues no llenarnos de esas malas energías, sino al contrario, sea paciente, tranquilo, ya vendrán las cosas. Cuando las cosas no nos salen como queremos, tranquilo, dejémoselas en manos de Dios. Él sabrá en qué momento tenemos que empezar a hacer ese cambio. Ese, perdónanos, perdónanos, perdónanos. El perdón creo que es el don más perfecto que Dios nos da. Porque en el Evangelio nos dice que una vez Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, oréis de esta manera. Y nos muestra algo tan hermoso y nos lo dejó que hasta hoy todos nosotros, todo católico que está con nosotros, se muestra, pero que si nos sentamos en un segundito a analizar lo que nos dice el Padre Nuestro, la oración más completa que puede haber, la oración más clara que puede haber, pero hoy se enfoca en algo muy especial. Perdónanos, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Perdónanos. Y uno pide ese perdón porque uno sabe que lo necesita y que necesita cambiar eso. Pero somos buenos pidiendo perdón, pero perdonando cómo estamos. ¿Será que tenemos ese don perfecto que Dios nos da de perdonar? Muchos de nosotros decimos, yo perdono, pero no olvido. Muchos decimos, claro que es difícil olvidar, ¿no? Uno no puede borrar el cassette y ya. Pero el olvidar no quiere decir que ya no es que se borró y se fue, sino el olvidar es decir que el día que me toque recordar eso que me dolió tanto, pues ya no me va a doler tanto, porque ya lo superé. Los recuerdos, los momentos, tantos buenos y malos, siempre están en nosotros. De nosotros depende saber qué tomamos de ahí y nos quedamos con ese dolor o qué dejamos en el rincón de nuestro corazón, dejarlo ahí, dejar que Dios obre en ellos y tomar siempre lo bueno, las buenas actitudes. El perdón nos lleva a nosotros a descargarnos, pero también en el momento de servir y de hablarle a otra persona, de hacerlo con amor. Porque el amor nos prepara precisamente para eso, para perdonar de corazón, no perdonar por decirlo. Y Dios nos muestra ese amor y nos prepara y nos lleva a que cuando nosotros hagamos las cosas, servimos, podamos servir con amor, a pesar de que hay muchas cosas que no entendemos y que no sabemos si se están haciendo bien o no. Lo hagamos y hagamos ese servicio con amor. Porque cuando hacemos el servicio con amor, cuando llegan nuestras cosas fuertes, porque nos llegan, porque van a seguir llegando, porque van a seguir llegando momentos de crisis, momentos fuertes, pues cuando nos llegan nosotros estamos fundamentados en ese amor y podemos llegar a perdonar esas cosas que a nosotros nos duelen en el momento. No nos van a dejar de doler, claro que nos duele, pero que nosotros con ese amor podemos llegar y superarlo tan rápido, tener esa paciencia y esa piedad que nos decían en el Salmo. Entonces es importante invitarlos a eso. Primero, a que podamos servir, no obligados, no porque me toca, no a regañadientes, no a las malas,
sino poder decir, lo voy a hacer por un compromiso, por un amor que tengo, que tú me das, Señor, y que en el momento en que me ataquen y pues me fortalezco mucho en ti, para que eso que me está doliendo en este momento pueda yo transmitirlo y devolverlo en amor. Ese es el mensaje que Dios me deja a mí, en mi corazón. Espero les haya servido. No sé si alguien más quiera participar o le damos el paso a Norma. Norma. Gracias, Edwin. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Encontrar servidores que se pongan la camiseta, encontrar servidores que, que asuman el servicio con amor, con entrega, con responsabilidad, no es fácil. Aún más difícil, mucho más difícil, es encontrar servidores abnegados. Encontrar servidores que quieren hacer las cosas según voluntad de Dios, según el querer de Dios. Hoy es ante un Jonás. Para los que de pronto no saben, escogió a Jonás a ir a Nínive y anunciarles que iba a ser destruidos. Perdón. Palabras más, palabras menos, era eso. Jonás tenía que ir a Nínive y decirles, ustedes van a ser destruidos por su pecado, por su maldad, por sus errores, por lo que sea, van a ser destruidos. A Jonás se le olvidó una parte del mensaje, no decirlo. Lo dijo, pero a él se le olvidó que lo había dicho. Y era, si se convierten, Dios tendrá misericordia de ustedes, Dios los perdonará y no los va a destruir. Entonces, la destrucción de Nínive no dependía de Dios. Tampoco dependía de la predicación de Jonás. La destrucción de Nínive dependía del cambio de actitud de los ninivitas, de la conversión que ellos mostraran, de su arrepentimiento. Jonás trata de escapar, de evitar esa responsabilidad. Y ustedes recordan pues todo lo que pasó. Él se embarcó para irse para Tarsis. Creo que hubo una tormenta o algo así. Bueno, lo terminan tirando de la barca porque saben que es por culpa de él. Una ballena se lo traga y lo escupe precisamente en las playas de Nínive. Y allá tiene que ir a predicar, a hacer lo que tenía que hacer como profeta del Señor, como profeta, como servidor del Señor. Y vuelvo a decir que era lo que tenía que predicar. Tenía que predicar la destrucción de Nínive, a no ser que se convirtieran. Y entonces es aquí donde comenzamos con la lectura de hoy. Parece que Jonás predicó por toda la ciudad, predicó a todas las personas, 120,000. Eso. Pero no pasó nada. No pasó nada. El rey de los ninivitas escuchó el mensaje, mandó a hacer ayuno, mandó a hacer arrepentimiento, oraciones, conversión, culto al Señor, al único Dios verdadero. Y entonces la ciudad no fue destruida. La ciudad no fue destruida.
Y es aquí donde Jonás se disgustó. Dice, Jonás se disgustó y se indignó profundamente. ¿Por qué se molestó Jonás? Porque Dios no destruyó a los ninivitas. Jonás estaba pensando era en él. Estoy quedando mal yo, Señor. Les dije que tú los ibas a destruir y no los estás destruyendo. Repito, a Jonás se le olvidó la mitad del mensaje que él mismo había predicado. Y antes de que se me pase, antes de que se me olvide, a nosotros nos pasa mucho eso. Por ejemplo, le pasó al pueblo de Israel. Israel decía, la salvación de Dios es para los israelitas. No, 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 no. No, la salvación de Israel no es para los israelitas. ¿Viene de los israelitas? Sí. ¿Viene del pueblo judío? Sí. Nació Jesús, murió en la cruz y nos salvó. Juan 1 dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces los judíos tenían metido en la cabeza que el Mesías tenía que venir era para ellos y solamente para ellos. No entendieron el mensaje. Hay una parte en el Evangelio de San Juan, si no estoy mal, capítulo 10, cuando Jesús les dice que Él es el buen pastor. Le está hablando a los judíos, le está hablando a 12 apóstoles judíos, israelitas. Y les dice, yo soy el buen pastor, ustedes son mis ovejas. Bueno, pero también les dice, tengo otro rebaño. Piensen ustedes en un esposo que le dijera a la esposa, tengo otra esposa. O a los hijos, tengo otros hijos. Pega el grito en el cielo, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo así? Nosotros queremos ser únicos, queremos ser exclusivos. Queremos que Dios nos mire solamente a nosotros y los demás que se frieguen. Y entonces Dios se sacó un as debajo de la manga y les dijo a los israelitas, ustedes no apreciaron a mi hijo, ustedes no lo reconocieron, no lo aceptaron, entonces ahora la salvación va a ser para los gentiles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. El derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Entonces, Dios se le salió del proyecto humano. Dios no hace lo que al hombre se le antoje caprichosamente. Aquí estamos ante un Jonás caprichoso o ante un pueblo judío caprichoso. No, es que tiene que ser solamente a través de nosotros, punto. Ustedes se imaginan que nosotros lleguemos al cielo. Y estoy hablando particularmente de nuestro clero católico. Que lleguemos al cielo y allá en el cielo nos encontremos una buena mano de pastores evangélicos, una cantidad de gente evangélica. ¿Se imaginan? ¿Y saben por qué? Porque nosotros ahora, los católicos, estamos cayendo en el mismo error de Jonás y en el mismo error del pueblo de Israel. Nos creemos únicos, exclusivos. No, 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 momentico, es que solamente a través de nosotros. Si ya el Señor lo hizo una vez, ¿por qué no lo va a hacer otra vez? Es que a Dios lo que le importa no es lo que Él dijo, o más bien lo que Él dijo y nosotros lo interpretamos como se nos antojó. A Él lo que le importa es la salvación de las almas. Sí, Dios le dijo a Jonás, vaya y predique la destrucción total de Nínive. Si no se convierten. Pero resulta que Nínive sí se convirtió. Y Jonás se disgustó, se molestó, se enfadó, se emberracó.
Me imagino muchos católicos, sobre todo los católicos marianos, llegando al cielo y poniéndosele todos bravos a Dios. ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo así? Nosotros pensábamos que éramos solamente nosotros, que la Biblia había dicho esto, aquello y lo otro, y le sacamos 20.000 argumentos. Mis hermanos, la salvación no es nuestra, no es de nuestra propiedad. Una cosa es empoderarse y otra cosa es apoderarse. Y hay servidores psicorrígidos que se han apoderado, no empoderado. Se han apoderado, se han apropiado de la salvación. Hay cristianos que creen que la salvación les pertenece y que son ellos los que se la van a dar a quien a ellos se les dé la gana. Y la salvación no es nuestra. La salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios y es Él el que la administra y es Él el que se la da a quien Él quiere. Jonás se disgustó y se indignó profundamente. ¿Por qué? Porque Dios no destruyó a Nínive. Y rezó al Señor en estos términos. ¿No lo decía yo, Señor? ¿No se lo dije yo? Cuando estaba en mi tierra, por eso intenté escapar de Tarsis. Pues bien sé que eres un Dios, escuchen, bien sé que eres un Dios bondadoso, compasivo, paciente y misericordioso. Entonces Jonás como que le está diciendo al Señor, ¿para qué me mandó a predicar destrucción si usted después los iba a perdonar? Es que ese era el mensaje completo. Si se arrepienten, listo. No, nosotros no somos así. Y yo les estoy diciendo esto y estoy pensando en una cantidad de circunstancias en donde me he dado cuenta que la gente es tan necia, pero tan necia. No, es que tiene que ser así. Es que tiene que ser de esta manera. Es que no quiero decir palabras concretas para no ofender directamente a nadie, pero ojalá y el mensaje les llegue. No, es que tiene que ser de esta manera. Es que no puede ser de otra manera. Por ejemplo, Señor de la Gloria, hace muchos años tuve una comunidad y con esa comunidad compramos una casa de oración. Me retiré de esa comunidad hace muchos años. Ahí está la casa de oración todavía. Se reúnen unos poquitos, a veces, otras veces no. Para mí, la casa está totalmente subutilizada. Qué pena que tengo gripa, me enfermé en el campamento, me resfrié en el campamento, pero bueno. Pero ellos siguen insistiendo que esa es la casa y que tiene que ser esa la casa. Si yo estuviera allá, yo ya hubiera convertido esa casa en otra cosa totalmente diferente. No, pero ellos se aferraron y es que tiene que ser ahí, que fue la casa que el Señor nos dio y así tiene que ser. Necios, necios, necios. No sé, tal vez con esa casa yo ya tendría 2, 3, 4 casas más. Digo, tal vez. Tal vez. Entonces es muy difícil por parte de Dios tratar con servidores, con profetas, que programan algo, que organizan algo, que piensan algo, que planean algo, pero que después quieren imponerle el camino a Dios. Es que tiene que ser de esta manera, Señor. Es que dijimos que tenía que ser así, mire, así tiene que ser. No, no, así no tiene que ser.
La meta puede seguir siendo la misma y el propósito puede seguir siendo el mismo, pero el camino puede ser diferente. La forma de hacer las cosas puede ser diferente. No, pero es que nosotros dijimos que tenía que ser así. Ah, bueno. Entonces, si ustedes se quieren apoderar, apropiar, si ustedes quieren usurpar el papel de Dios, háganlo. Pero no esperen de mí complacencia. Mire todo lo que hemos hablado solamente con esto. Entonces Jonás está disgustado con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está haciendo lo que Jonás quería. Jonás quería que Nínive fuera destruido. Dice, por eso intenté escapar, que te arrepientes del mal. Así que tomé, Señor, toma mi vida, pues vale más morir que vivir. Vale más morir. Mejor dicho, mátame, Señor. Antes de que yo pase esta vergüenza de quedar mal ante los demás, porque yo les dije que iban a ser destruidos, pero tú no los quisiste destruir. Entonces yo no quiero tener esta vergüenza tan grande, Señor, mátame, quítame la vida. Dios le contestó, ¿por qué tienes ese disgusto tan grande? ¿Por qué estás tan enojado? Salió Jonás de la ciudad y se instaló al oriente, caprichoso, ¿no? Como un niño caprichoso. Como el otro, en otra parte de la Biblia, caprichosos. Armó una choza y se quedó allí, a su sombra, hasta ver qué pasaba con la ciudad, a ver si Dios la destruía. O sea, aquí ya era Dios el que tenía que hacer caso a Nínive, a Jonás, y no Jonás a Dios. Ya tenemos servidores. Tenemos servidores que dicen, no, pero es que yo digo que tiene que ser así, tiene que ser así. Y el Señor dice, no necesariamente tiene que ser así. ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Échenle cabeza. Recuerden, traten de recordar lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Sí, tiene que nacer de nuevo. Sí, pero después de eso, ¿qué le dijo? El viento, el Espíritu Santo es como el viento. Sopla, nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. Dios es libre de hacer lo que quiera. Dios es libre de cambiar de opinión. Dios es libre de hacer cosas que nosotros a lo mejor no estamos de acuerdo. A ver qué pasaba con la ciudad. Dios hizo que una planta de ricino surgiera por encima de Jonás para darle sombra a su cabeza y librarlo de su disgusto. Jonás se alegró y se animó mucho por el ricino. Ah, claro, Dios está actuando a mi favor, ¿cierto? Ah, qué bien. Pero Dios hizo que al día siguiente, al rayar el alba, un gusano atacase el ricino que se secó. ¿Y qué le estaba diciendo el Señor? Mío es el ricino y mío es el gusano. Si hoy quiero hacer nacer el ricino, es mi problema. Y si quiero hacer que el gusano se lo coma, es mi problema. O sea, Dios le estaba dando una lección. Dios le estaba dando una lección. No te apropies, no te apropies. No usurpes el papel de Dios. Entrégate con pasión, sirve con pasión, pero no te apropies. La obra no es tuya, la comunidad no es tuya, la iglesia no es tuya y la salvación no es tuya. Cuando salió el sol, Dios hizo que soplase un viento recio, solano, y el sol pegaba en la cabeza de Jonás, que fallecía y se deseaba la muerte. Más vale morir que vivir, decía. Dijo entonces a Jonás, dijo Dios entonces a Jonás, ¿por qué tienes ese disgusto tan grande por el ricino? Y él contestó, lo tengo con toda razón. El ricino, Jonás le está diciendo a Dios, ¿tengo o no tengo la razón? ¿Tengo o no tengo la razón? Y Dios le dice de pronto, pues hasta sí tienes la razón, pero no tienes la verdad. Tienes la razón de disgustarte porque yo no estoy destruyendo la ciudad y porque tú prometiste que la ciudad iba a ser destruida. Pero es que se te está olvidando que yo dije que si se convertían, entonces no la destruía. ¿Por qué ese disgusto?
¿Por qué te molestas? Jonás estaba pensando era en su orgullo, estaba pensando en su propia vanidad, estaba pensando en si él estaba quedando bien o estaba quedando mal. Señor, usted me manda a decir una cosa y después usted no la hace. ¡Ah! Estaba bravo. Tenía que ser como Jonás dijera y no como Dios dijera. Dios repuso, tú te compadeces del ricino, o sea, te da tristeza que el ricino se haya muerto. Un ricino que ni cuidaste ni ayudaste a crecer ni nada. Que una noche surgió y la otra desapareció. Y no me he de compadecer yo de Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Esto no lo está diciendo Jonás, esto lo está diciendo Dios. Dios repuso, dice ahí. Y que no distinguen la derecha de la izquierda. ¿Saben qué está diciendo Dios? Desafortunadamente lo que voy a decir, hay mucha gente bruta tratando de seguir a Dios. Perdónenme que lo diga así. No distinguen derecha de izquierda. No saben ni de dónde van, ni de dónde vienen, ni para dónde van. Entonces Dios se compadece de su ignorancia. Dios también se compadece de su torpeza. Dios se compadece de su inmadurez. Bueno, Dios quiera que se compadezca también de muchas de nuestras actitudes que son a veces lamentables. Pero bueno, que no distingue la derecha de la izquierda y muchísimos animales. Ay, también se compadeció de los animales. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar como enseñanza hoy? Que por encima de nuestros criterios humanos, Dios es compasivo y misericordioso. De alguna manera, el Padre nuestro lo que nos está enseñando es eso. Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, no el mío. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, así como perdonaste a los de Nínive. Enséñanos a perdonar. Perdónanos como también nosotros perdonamos al que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. ¿Y la tentación de qué? De apoderarnos, de apropiarnos de las cosas. El Salmo nos ayuda a terminar y a entender lo que dice la liturgia de hoy. Señor, tú eres lento a la cólera y rico en piedad. Piedad de mí, Señor, que a ti estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente. Ese es el centro del Evangelio. El centro no somos nosotros, ni nuestra predicación, ni nuestras promesas. El centro es Dios. Y el dueño es Dios, no nosotros. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor, bendeciré tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios, tú eres el único dueño, tú eres el único Señor. Pidámosle a Papá Dios de corazón que nos ayude a soltar, que nos ayude a entender que Dios tiene distintas maneras de hacer las cosas, distintos caminos. Tratemos de no ser caprichosos. Niños caprichosos, es que tiene que ser a mi manera, tiene que ser de la forma en que yo digo. No. Si a Dios se le antoja cambiar las cosas, cambiar el camino, cambiar la forma, es problema de Dios. Antes solamente se hablaba de la salvación para el pueblo de Israel. Ahora también se habla de la salvación para los gentiles. Ahora nosotros hablamos de la salvación para la iglesia. Solo Dios sabe si Él va a abrir las puertas para otros más. No sabemos. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar al Señor? ¿Quiénes somos? ¿Quién es la olla de barro para juzgar a su Creador? Mis hermanos, empoderémonos de la obra, pero nunca nos apoderemos de la obra. Nunca nos apropiemos, nunca usurpemos el papel de Dios. Dios les bendiga. Mamita, muchas gracias. Terminamos pues como comenzamos en oración, diciéndole a Papito Dios que muchas gracias, Señor,
por regalarnos estas palabras de estos hermanitos, porque sabemos que son instrumentos tuyos, Señor, para que llegue a muchas personitas y también para que sigamos formándonos y creciendo en ti, Señor. La gloria y la honra todas para ti, Señor. Gracias por todas estas bendiciones que nos das. Gracias por esta comunidad tan bonita. Gracias por utilizar estos instrumentos, estos medios para poder llegar a muchas personas como las redes sociales. Gracias, Padre Santo, por estar siempre orando en cada uno de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos lentos a la cólera y ricos en piedad. Amén. Para que siempre y a todo momento tengamos en nuestra mente, en nuestro sentir, en nuestro corazón, que Dios es amor, paz, alegría y bondad. Gracias. Amén. Para que podamos entender que tenemos que empoderarnos y no apoderarnos del servicio y de la voluntad de Dios. Y esto lo hemos hecho en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, nada, los estamos invitando para que puedan asistir a los diferentes grupos de oración de manera presencial que tenemos de Fuentes de Misericordia. Entonces ahí se encuentra el flyer para que lo puedan ver, analícenlo.